Entre estas marcas tenemos a Layer con su sistema Allround, Peri con su sistema Rosette, Ulma y su sistema Brio, Doka con su sistema Doka Scaf, Scaffold Rux con su sistema Ring Scaf. Ahora, si ustedes son observadores, verán que todas las marcas venden lo mismo: un andamio certificado, versatilidad, flexibilidad, velocidad de montaje y seguridad, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues a que se rigen a una serie de normativas que precisamente brindan todo lo que proponen. Lo primero que veremos son las similitudes que tienen las marcas de andamio. Todas las marcas anteriormente mencionadas cumplen con las normativas especificadas en esta diapositiva, ¿no? Que son normativas internacionales. Básicamente refiere a las normativas europeas, en las cuales tenemos la EN 12810, la EN 12811, la EN 1004, entre otras, ¿no? Y las normativas nacionales, que tenemos la NTP 400.033 y la NTP 400.034, que son dos normas exclusivamente dedicadas al andamio. La norma técnica G050, seguridad durante la construcción, el decreto supremo número 023, reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Ahora, ¿por qué estas normativas o por qué estos andamios, marcas de andamios se basan en las normativas europeas? Pues porque es de donde viene su fabricación, ¿no? ¿Y por qué tienen que basarse en las normativas nacionales? Bueno, porque su ámbito de aplicación, en este caso, es nuestro territorio nacional. Continuando con las similitudes, tenemos la siguiente imagen extraída de la norma EN 12811, en donde indica los componentes típicos de un andamio. Como pueden apreciar, hace mención a unos 25 elementos. Sin embargo, nosotros nos basaremos en los elementos más básicos, que son los siguientes. Aclarando, antes de proseguir, la mención de los nombres se realizará según la denominación de la normativa, para que no entiendan que se está mencionando según la denominación de alguna marca en específico o algo por el estilo, ¿no? Continuemos entonces. Entre estos componentes tenemos la base regulable. ¿Cuál es la función de la base regulable? Pues darle nivelación al andamio y transmitir la carga al terreno, al taco de madera o al tablón de reparto. Luego tenemos la base collarín. Este es un elemento que no aparece en la normativa, o sea, no lo menciona en la normativa, pero todos los sistemas lo utilizan, todas las marcas lo utilizan, ¿no? Entonces, ¿cuál es su función? Su función es reforzar la parte baja del andamio, ¿no? Luego tenemos los travesaños y los largueros, que vienen a ser el mismo elemento, pero colocado en diferentes posiciones, ¿no? Si colocas el elemento longitudinalmente es un larguero, si lo colocas perpendicularmente es un travesaño. La función de estos es soportar la carga de las plataformas, formar barandas, entre otros, ¿no? Luego tenemos la montante o poste. La normativa lo considera poste cuando colocas el elemento en un volado, ¿no? ¿Cuál es la función de este elemento? La función de este elemento es, imagínense la columna de una casa o el pilar de un puente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Transfiere las cargas hacia la base de toda la estructura, hacia la base de los elementos, ¿no? Luego tenemos la diagonal longitudinal y la diagonal transversal. Como mencionábamos anteriormente con el tema del travesaño y larguero, viene a ser lo mismo, ¿no? Solo que depende de la posición en la que coloques el elemento. Su función es darle rigidez horizontal al andamio, o también podríamos decir que disminuye las deformaciones horizontales del andamio entre cargas, obviamente horizontales, ¿no? Luego tenemos plataformas, que son las encargadas de brindar el nivel de trabajo. Y por último, los rodapiés, que son para evitar la caída de los objetos, ¿no? Entonces, podríamos decir que por más que cada marca
utilice diferentes nombres para cada uno de sus elementos, la función de estos siempre va a ser la misma. Pero entonces, si todas las marcas tienen los mismos elementos, cada elemento tiene la misma función, ¿cuál es la diferencia entre estos, no? Bueno, en realidad podemos identificar tres diferencias fundamentales, por así decirlo, ¿no? La primera es el sistema que utilizan. Algunos sistemas son similares, pero no son iguales. La segunda es la capacidad de carga de sus elementos. Y por último, las dimensiones y pesos de dichos elementos, ¿no? No todas las marcas de andamio tienen diferentes dimensiones, pero sí varían respecto al peso de sus elementos. La característica más dominante del sistema Rosette de Peri son sus conexiones, ¿no? Las horizontales no van al eje de la roseta, sino por encima de esta, y como la conexión se realiza por la parte superior, es bastante fácil de manejar para una sola persona e implica un paso menos al momento de realizar el montaje de horizontales. Adicional a ello, tiene dos tipos de diagonales, las que se conectan a la roseta y las que se conectan a la horizontal, siendo las que se conectan a la horizontal un poco más rígidas, ¿no? O sea, permite menos desplazamientos horizontales. Luego tenemos el sistema Brio de Ulma, que cuenta con discos de 8 agujeros, 4 para sus brazos y 4 para sus diagonales. Los discos tienen cierta similitud con las rosetas de Layer, Doka y Scaffold. Sin embargo, su sistema maneja longitudes diferentes, por lo que en cierta manera no persuade a los usuarios de combinarlos con otras marcas. A partir de este punto es donde se presentan las complicaciones para diferenciar a los sistemas o las marcas de andamio, ¿no? Hablamos del sistema Allround, del Doka Scaf y del Ring Scaf. Como veremos en las siguientes diapositivas, entre esta y las dos que vienen posteriormente, la manera en la que trabajan las rosetas de los tres sistemas es prácticamente la misma, ¿no? Las rosetas cuentan con 8 agujeros, 4 para horizontales y 4 para diagonales. Las modulaciones o longitudes de sus elementos son iguales y las conexiones son idénticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica en la resistencia en los nudos y la resistencia de sus elementos. Como el video es bastante corto, solo nos basaremos en la resistencia de los nudos y las conexiones, ¿no? Podemos apreciar que la resistencia a momento del sistema Allround K2000 es de 101 kN por centímetro. El esfuerzo axial horizontal es de 31 kN, el esfuerzo cortante es de 26.4 kN y el esfuerzo axial en las diagonales varía según la resistencia a compresión del diagonal a utilizar. Esto si nos referimos solo al sistema K2000. Para el sistema Doka-Scaf tenemos una resistencia a momento de 73 kN por centímetro, un esfuerzo axial en horizontal de 25.7 kN, un esfuerzo cortante de 20.5 kN. Entonces vemos que hay diferencia entre lo mencionado para el sistema Allround y este sistema. Por último, para el sistema Ring-Scaf tenemos una resistencia a momento de 80 kN por centímetro, un esfuerzo axial en horizontal de 25.7 kN y un esfuerzo cortante de 20.5 kN. Podemos ver también que muestra diferencia respecto a los sistemas anteriormente mencionados. Entonces, teniendo la información previa, ¿qué es lo que sucede cuando se realiza mezcla de marcas de andamios? Fuera de que la mayoría de las empresas amenazan con la pérdida de la garantía de sus productos, también se presentarán problemas en las conexiones, y estas no quedarán lo suficientemente rígidas como para garantizar la resistencia que cada una de las marcas especifica en sus catálogos. De esta manera, se arriesga la integridad de la estructura y por ende la vida de los trabajadores que realizarán labores en el andamio. Y como bien sabemos, lo más importante es la seguridad y la vida de los colaboradores. En conclusión, todas las marcas de andamios normados son buenas,
cada una con sus ventajas en montaje, pesos y costos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sea cual sea la marca con la que decidamos trabajar, no realicemos mezcla con alguna otra marca de andamios porque puede ser perjudicial para la estructura. Eso es todo por ahora. Esperamos que la información les sea de mucha utilidad. Somos Saja Ingenieros, una empresa especializada en encofrados y andamios. Para mayor información, soporte técnico o propuesta económica, comunícate con nosotros. Gracias y hasta la próxima.